Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de la providencia. ¿Sabía usted lo que la palabra providencia significa? Es una palabra que ha sido utilizada con mucha frecuencia en nuestro lenguaje, porque sucede que la providencia directamente está ligada con el concepto de Dios. Y decimos que me dirigió la providencia de Dios o me salvó la providencia de Dios. Pero ¿sabe lo que en realidad está diciendo, lo que significa esta palabra? La palabra providencia significa que todos los acontecimientos que ocurren en la vida humana son dirigidos o permitidos por Dios con el propósito de alcanzar lo que Él tiene establecido en su voluntad. Es decir, que Dios tiene un propósito y todas las cosas que Él permita van a ir en dirección de que ese propósito sea cumplido. Eso es la providencia. Y aunque ese término directamente no aparece con esta definición, sin embargo, es el producto de tratar de presentar en una palabra un control maravilloso que Dios tiene sobre toda su creación. Providencia es definida en el Nuevo Testamento como a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Piense lo que se está diciendo. No dice solamente, como muchos de nosotros lo citamos, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que fueron llamados con un propósito. Y todas las cosas que ocurran van a llevarle a cumplir ese propósito o alcanzar ese propósito. Qué maravilloso cuando podemos entender esto, porque entonces sabremos que todas las cosas que han pasado, están pasando y pasarán, van a cumplir el propósito que Dios tiene. Si yo me rebelo contra ese propósito, lo que va a ocurrir es que me lastimaré muchísimo, porque todo lo que siembro voy a cosechar. Me voy a llevar muchos golpes, voy a sufrir muchísimas cosas, como pasó con el hijo pródigo, presentado magistralmente por el Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Pero dice que este hombre, después que sufrió tantas penurias y después que pasó por tantas cosas desagradables que su padre no quería que él experimentase, pero sin embargo lo permitió con un propósito. El propósito era que valorara lo que tenía. Y entonces él, después de todas aquellas amargas experiencias, dijo, volveré a mi casa, porque cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. O sea que el padre permitió que él fuese, pasase trabajo, se fuese a apacentar unos cerdos, pasase hambre. Su corazón de padre le dolía, pero él permitió que todo eso ocurriese y al final el propósito fue cumplido. El propósito fue que él valoró lo que tenía y fue recibido con regalos y bendición abundante de su padre. Eso es providencia. La providencia va directamente ligada a otra gran enseñanza de las Sagradas Escrituras, como es la gracia. Gracia es un don inmerecido. Entonces la gracia va de la mano con la providencia de Dios. Son dos manifestaciones de su carácter que son gloriosas cuando yo las puedo entender. Porque en esa providencia
yo no sé por lo que estoy pasando, en qué puede eso ayudar a alcanzar el propósito que Dios tiene conmigo. Pero entonces es allí donde se necesita la fe, porque en medio de la fe yo acepto y creo que lo que está pasando va a ayudarme a bien y va a alcanzar un propósito que yo en estos momentos no puedo entender porque o no me ha sido revelado o simplemente mi mente finita no lo pueden entender o mis ojos espirituales no tienen la suficiente claridad para poder percibir lo que Dios quiere para mí. Desde el principio hasta el fin, las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de la providencia de Dios. Lo vemos en un José que, aunque es rechazado por sus hermanos, es vendido por sus hermanos. Entonces, si sus hermanos no lo venden como esclavo, él no llega a Egipto. Si él no llega a Egipto, entonces nunca va a haber un buen administrador que lleve bajo la dirección divina a preservar la vida de la nación egipcia, pero también del mundo entero, y que dentro del linaje familiar de José se desarrollaría el pueblo de Dios, que a su vez era el cumplimiento a lo que Dios le había dicho a Abraham. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver cómo con exactitud milimétrica Dios cumple todo. Pero sucede que para que José pueda llegar a ser un hombre prominente dentro de Egipto y alcanzar todo lo que acabo de mencionar, primero tuvo que ser arrojado en una cárcel producto de una injuria, porque él, siendo inocente, la esposa de un funcionario egipcio llamado Potifar, esta mujer lo acusó a él de intento de violación, de abuso hacia ella, y por eso él fue arrojado en la cárcel. La cárcel fue el medio por el cual Faraón lo llegó a conocer, porque allí estaban unos funcionarios que estaban purgando condena. Ahora uno de ellos fue sentenciado a muerte y otro fue restituido a su puesto, pero no sin antes haber sido predicho todo en un sueño que Dios le mostró a José. Ese sueño sirvió para que cuando el faraón tuviese un sueño y no lo pudiese interpretar, entonces este funcionario que había sido restituido a su puesto iba a llamar la atención de Faraón de que había alguien que le podía descifrar el sueño. De esta manera, entonces es que José llega delante del faraón cuando le descifra el sueño. Entonces Faraón dice, yo lo que necesito es a alguien que durante los años de abundancia sepa administrar con suficiente sabiduría para que cuando vengan los años de hambruna que me han sido mostrados en el sueño, entonces podamos resistir. Y sucede que es allí donde es llamado José a ocupar el puesto de administrador y el segundo después del faraón. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Qué le parece ese relato? Pero no se salte episodios. No es la providencia solamente manifiesta cuando José llega al lado del faraón. También la providencia es cuando permite que sea vendido como esclavo. Antes de eso sea echado en una cisterna y luego sea encarcelado injustamente. ¿Se imagina lo que pudo haber pensado José durante todo ese tiempo? ¿Se imagina usted lo que pudo haber pasado por su cabeza? Pero también puedo imaginarme que este hombre en su corazón de fe sabía todo esto va a ayudar para bien. Y mire que hoy nosotros podemos entenderlo. Pero el problema es que lo que entendemos después, en el momento que lo estamos viviendo, necesitamos fe para poder soportarlo. Alguien dijo una vez que en la vida no consiste la permanencia en golpear,
porque puedes golpear la vida y la vida golpearte a ti. Pero en realidad la vida consiste en aprender a soportar los golpes. Y eso se oye muy bien, pero eso no se puede llevar a la acción si primero no tengo el conocimiento del Señor, si primero no tengo el conocimiento de cómo obra Dios. Porque la única manera en que yo me mantenga de pie cuando todas las circunstancias me golpean es saber que Dios está permitiendo todos esos golpes con un propósito: formar mi carácter, moldear mi carácter, darme la capacidad de resistencia que tengo para poder esperar y ver el cumplimiento de sus promesas. Entonces yo, como creyente, puedo comprender que todo lo que pase siempre, siempre, siempre va a ir orientado hacia el permiso de Dios y con un propósito. Eso nos hace caminar por la vida con algo que se llama seguridad. ¿Por qué vivo con seguridad? Porque sé que mi Dios me dirige a cumplir su voluntad. Si yo me resisto, entonces seré disciplinado por ello, pero seguiré siendo hijo. Y Dios a los hijos que ama disciplina. Y si es necesario azotarlos, los azota para que se corrijan. Pero siguen siendo sus hijos. Así que si usted se ha desviado de la voluntad de Dios, se ha desviado de la cobertura de Dios, es la hora de regresar a su cobertura. Es la hora de regresar a la casa del Padre, porque hay abundancia de pan para usted. Y toda la experiencia que acumuló estando desviado de Dios, ahora le va a servir para tener un carácter más sólido y no dejarse deslizar nuevamente, y también ayudar a otros que están pasando por el mismo proceso o que pasarán por el mismo proceso que usted pasó. Primero no los juzgará, no los condenará y también les dará el consejo que necesitan para que sean restaurados como usted es restaurado. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que somos consolados por Dios para que podamos consolar a otros con la consolación con que somos consolados por Dios. Qué juego de palabras tan maravillosa. O sea que Dios hace en mí para que yo también pueda hacer en otros con lo que he recibido de Él. Eso es providencia. Eso indica que mi vida está en la línea de Dios y que cada día debo esforzarme por mantenerme dentro de su voluntad absoluta. Porque puede ser que yo insista en desviarme y Él en su voluntad permisiva pueda dejar que eso ocurra. Pero ahora, eso que ocurrió, un día me llevará al escarmiento. Si soy hijo, pensaré como hijo y volveré a la casa del Padre. Pero si no quiero volver es porque se cumple la escritura que dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, hubiesen permanecido. Y aunque se haya ido, volverá. Oh, gloria a Dios si puedo entender todo esto. Porque en estos momentos tan difíciles que vivimos y los momentos que han de venir que desconocemos cómo han de ser, sin embargo puedo descansar en la providencia de Dios. Puedo descansar en saber que todo lo que Él permita siempre será para mi bien. Si tengo que soportar cosas, desarrollará mi paciencia. Si tengo que tolerar que sean cometidas en mí injusticias, es porque aprenderé a no defenderme yo mismo, sino dejar lugar a la justicia de Dios. Si soy experimentado en quebranto, es porque un día también ese quebranto se convertirá en gozo y en agradecimiento y adoración por haberme sacado del quebranto. Entonces siempre veré en todo lo que vivo algo bueno. No veré solamente lo malo, porque la naturaleza humana
lo que busca siempre es de ver la parte negativa, de ver la parte oscura y ver la parte que nos afecta. Pero cuando yo aprendo a ver con los ojos de la providencia de Dios, entonces podré ver que en todo lo que está delante de mí siempre está Dios, siempre está el Señor. Y es más, puedo comprender que en el pasado quien me guardó y me llevó al conocimiento de Él fue el Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La providencia va de mano de la gracia, que también queremos hablarlo en otro de nuestros programas. Pero hoy queremos entender entonces que la providencia del Señor siempre va a dirigir y permitir los acontecimientos que tenemos delante. Usted dice, ¿y entonces Dios hace lo malo? No. Y las guerras, los enfrentamientos, la pobreza, la miseria que hay en el mundo, ¿por qué Dios la permite? Usted ha dicho la palabra correcta. Dios lo permite. Pero todo ello lleva a una meditación y reflexión profunda de poder comprender qué quiere Dios que yo aprenda en todo lo que estoy viviendo. ¿Usted cree que hay un aprendizaje en lo que vivimos ahora? De seguro que sí. ¿Usted cree que ha habido un aprendizaje en todo lo que ha vivido hasta ahora en el transcurrir de su vida? Por supuesto que sí. Y lo que ha de venir y ha de vivir, ¿usted cree que le dejará una enseñanza y formará algo en usted? Por supuesto que sí también. Entonces podemos decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y por negro que sea el panorama, siempre, 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 el sol de justicia resplandecerá nuevamente. Que Dios le bendiga y que podamos descansar en la providencia de Dios, sabiendo que todo lo que acontezca delante de mí, el Señor lo guiará para bien. Tomando las palabras de José en la historia que mencioné hace un momento, cuando José se ve cara a cara con sus hermanos que en el pasado le habían vendido y que en el momento no lo reconocían. Después, cuando ellos se dan cuenta que están frente a su hermano y que este hombre ahora es el hombre más poderoso de la tierra, él les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Jehová lo encaminó a bien. Es decir, Dios lo encaminó a bien para preservar la vida de mucho pueblo. Y agarró a sus hermanos, los abrazó y lloró y los recibió con gran regocijo. ¿Usted sabe por qué? Porque alguien que entiende la providencia de Dios nunca se llenará de resentimiento, nunca tendrá rencor en su corazón, sino que entenderá que si Dios ha permitido que golpes den en su vida, ha sido para desarrollar una resistencia, para desarrollar una capacidad de poder aguantar y de poder ser alguien firme. Entonces sabrá que en aquello que lo injuriaron, que en aquello que lo calumniaron, que en aquellas injusticias que recibió desde pequeño, lo pueden llevar a ser alguien que sea ejemplo para otros y que sea formador para otros y tener un carácter no quebradizo, sino permanente. Entonces, aunque piensen los hombres mal contra nosotros y aunque haya diseños de maldad, sin embargo, todo obrará para bien si yo sé esperar en Dios y sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Eso es alguien que ve con los ojos de la providencia de Dios. Le invito a que usted sea uno de ellos. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir estos minutos con esta meditación de la palabra de Dios. Le invito a estudiar un libro. ¿Sabía que hay un libro que nos presenta la providencia de Dios desde el principio hasta el fin de su historia? Es el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Estúdielo, medítelo
y vea la mano de Dios en medio de todo lo que allí se presenta. ¿Y sabe qué? Esther fue presentado como un libro que no debía estar en las Sagradas Escrituras, según algunos eruditos, porque cuando usted busca en sus páginas se encontrará con una característica única, y es que no se nombra a Dios directamente. El nombre de Dios no aparece por ninguna parte. Puede leerlo y se dará cuenta de ello. Hay unas añadiduras que en la historia se le trataron de colocar. En algunas versiones aparecen con el nombre de Dios, pero son añadiduras al escrito original solamente porque no se podía entender cómo hay un libro en la Biblia que no tenga el nombre de Dios. Pero sucede que es que el libro de Esther nos enseña una gran verdad, que aunque no aparezca, sin embargo, Él está allí. Sí, así como me oyó, aunque no aparezca y te diga Dios, aquí estoy, sin embargo usted tiene que aprender a verlo en su providencia. En el libro usted lo lee de principio a fin y consigue cómo la mano de Dios lo dirige todo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que en todas las cosas que están delante de nosotros, aunque Dios no nos grite, aquí estoy, ni venga un profeta a decirnos, en medio de lo que estás viviendo está Dios, yo aprenda a saber que Él está presente y que si me someto a su voluntad, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así entonces todo camino torcido será enderezado, se rellenará todo valle, se bajará todo monte y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él y el que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios lo guiará. Le invito en el nombre del Señor a visitar nuestra página en Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo o el canal de YouTube La Palabra Diaria Berry Chaviedo, y allí encontrará muchos más mensajes que el Señor nos permite compartir para la edificación de nuestra vida. Así que gracias por estos minutos, que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo, y la providencia de Dios siga dirigiendo su caminar.